Voz Alloy S922XH. ¿Es gratis? Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Cutre YouTube, ¿vale? Hoy vamos a hablar del procesador Alloy S922XH. Un gran procesador, hemos hablado de procesadores del S905X3, el S905X4 y vamos a hablar también de TV Box con certificados y sin certificados, ¿vale? Si os fijáis, la mayoría de los TV Box con certificados se han quedado en el Alloy S905X4, lo cual a mí me parece un gran atraso. O sea que el Tegra X1 del Nvidia Shield Pro del año 2019 sea el TV Box más potente con certificados, me parece un gran atraso. O sea, estaría, eso sí, por encima del Alloy S922XH, el Tegra X1, que ahora lo voy a poner ahí. Así que un TV Box con certificados, para mí, a mi modo personal, lo respeto mucho, es un gran atraso, ¿vale? Un gran atraso porque todos los Smart TV vienen con certificados y podéis ver las plataformas de HBO, Amazon en máxima calidad, que eso es lo que quiere decir un TV Box con certificados. Un TV Box sin certificados, pues no podéis ver todas esas plataformas en alta calidad, pero vamos, yo busco un TV Box sin certificados para tener un procesador potente y tirar Kodi a tope, ¿vale? ¿Para qué quiero un Alloy S905X4? Con certificados, pudiendo tener un Alloy S922XH o un Alloy SB928XJ, ¿vale? O un King 2 A3, una A3 311D2. Es que el siguiente, ¿vale? Fue el S922X, que es este. Billing empezó, una gran marca, empezó a dar soporte a TV Box y a hacerlos con procesadores potentes, ¿vale? Y era Billing, realmente era la competencia de Nvidia Shield, ¿vale? Estaban siempre Billing y Nvidia Shield. Lo que pasa es que Billing lo traía sin certificados. Aquí está el Billing GT King con el S922X y aquí vino un gran TV Box, ¿vale? El S922XH, que hoy haremos, que disipaba muy bien el calor. Después vino una imitación, el X96X9 con el Alloy S922X, ¿vale? El Alloy S922X, el X96X9 iba muy bien, ¿vale? Y se vendieron muchos. Después también el Hugos AM6B Plus con el Alloy S922XJ, también los Hugos son un gran TV Box, pero en aquel momento estaban muy caros y Billing era realmente el TV Box de moda en aquella época, ¿vale? Con esos procesadores, porque Billing en aquella época también daba soporte a sus TV Box. Y así vamos con el Hugos, también con el Hugos y ahora el Billing GT King Pro, que es el con el que vamos a hacer las pruebas, ¿vale? El Billing GT King Pro, un gran TV Box, estéticamente precioso. Este ya traía Wi-Fi 6, por ejemplo, con el que vamos a hacer las pruebas era el primero y no traía Wi-Fi 6. Y traía también aireaciones laterales, como os enseñaré, y también por debajo del TV Box traía aireación el nuevo Billing GT King Pro, ¿vale? Y hoy las pruebas con el S922XH. Y próximamente lo haremos con el S928XJ y el A311D2, que para mí es más potente que el S928XJ. Pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora hablamos de procesadores. Vamos hacia arriba. Vamos a probar el Kodi. Y para mí estos son los dos mejores TV Box que disipan calor, ¿vale? Aparte del último, el AM8 Pro, que tiene una aireación espectacular y un disipador tremendo, ¿vale? Tiene lo que es un disipador. Si veis cómo desmontan este TV Box, tiene un pedazo de disipador de la leche, ¿vale?
Este es el AM8 Pro. Y después tenemos, para mí estéticamente más bonito, lo que es el Billing GT King Pro. Este es el antiguo, veis que tiene sus aireaciones laterales, pues este no tiene Wi-Fi 6, pero el último que salió tenía sus aireaciones también por debajo, no solo lateralmente, sino por debajo, aparte de ser Wi-Fi 6, que este no lo era. Para mí el GT King Pro es muy bonito estéticamente comparado con el Lugos AM8 Pro, pero vamos, este es una bestia. Bueno, aparte que tiene el último procesador, el Android S928X, y este tiene el Android S922XH, es muy superior. ¿Que es muy superior al King 2? Ahí ya no te lo digo, pero que prefiero este, por lo bien que disipa el calor, por el soporte que da Hugos, que es de las pocas marcas de TV Box que dan soporte a sus aparatos, sus actualizaciones. Siempre preferiré Lugos al King 2, aunque sea más potente, ya lo verificaremos si es más potente o no, ya que Billing ha dejado de dar soporte a sus TV Box. Se dedican más a sus mini PCs, pero Hugo sí da soporte a sus TV Box, y eso para mí es muy importante. Y ya hablaré más tendidamente sobre los procesadores del King 2, que es el que queda, y del AM8 Pro, ¿vale? Y ya pasaremos a los procesadores de la tablet, que ya veréis qué rápidos son con el Kodi. ¿Es gratis?